¿Alguna vez te has preguntado si los libros sagrados que conocemos son los únicos que existieron? ¿Qué pasaría si te dijera que la Biblia, el Corán, la Torá y otros textos que han guiado a miles de millones de personas son solo una parte de un rompecabezas mucho más grande y complejo? Hoy nos embarcamos en un viaje fascinante a través de los pasillos prohibidos de la historia, en busca de los textos sagrados perdidos, censurados y olvidados. A lo largo de los siglos, no todos los escritos que se consideraron divinos o inspirados lograron llegar hasta nosotros. Muchos fueron ocultados deliberadamente, otros se perdieron en las arenas del tiempo, y algunos fueron activamente censurados y excluidos por figuras de poder que buscaban unificar una doctrina y consolidar su autoridad. Imagina por un momento una inmensa biblioteca espiritual, con miles de pergaminos y códices que ofrecían visiones alternativas de la divinidad, de la creación y del propósito de la vida. Ahora, imagina que alguien, un concilio, un emperador o un líder religioso, decidió qué libros merecían estar en la estantería principal y cuáles debían ser arrojados al fuego o encerrados bajo llave para siempre. Esta es la pregunta central que guiará nuestra exploración. ¿Quién decidió qué textos eran oficiales y cuáles se convertían en herejía? ¿Bajo qué criterios se tomaron estas decisiones que cambiaron el curso de la humanidad? No fue un proceso simple ni puramente espiritual. Fue una lucha donde se mezclaron la fe, la política, el poder y el deseo de controlar la narrativa. Cuando un grupo decidía que evangelio era auténtico o que profecía era válida, no solo estaba definiendo la teología, sino que también estaba construyendo las bases de imperios y civilizaciones. La censura no era solo borrar palabras, era borrar ideas, comunidades enteras y formas alternativas de entender el mundo. Antes de continuar, quiero aclarar algo muy importante. Este viaje que iniciamos no es un ataque a la fe ni a las creencias de nadie. Al contrario, es un ejercicio de curiosidad histórica y narrativa. No buscamos desacreditar las religiones, sino enriquecer nuestra comprensión de cómo se formaron. Queremos explorar la complejidad de la historia humana, reconocer que las tradiciones religiosas son mucho más diversas y ricas de lo que a menudo se nos presenta. Nuestro enfoque es el de un detective histórico, siguiendo las pistas dejadas en manuscritos antiguos, descubrimientos arqueológicos y testimonios olvidados. Prepárate para sentir la intriga que despiertan las preguntas sin respuesta. ¿Qué secretos sobre la vida de figuras como Jesús o Mahoma podrían contener estos textos excluidos? Existieron evangelios que hablaban de una figura femenina con un papel mucho más protagónico en los inicios del cristianismo. ¿Qué enseñanzas filosóficas y espirituales perdimos cuando se quemaron bibliotecas enteras como la de Alejandría? ¿Qué versiones del fin del mundo o del paraíso fueron consideradas demasiado peligrosas para el público? Lo emocionante es que ya no todo es un misterio. Gracias a la arqueología y a la investigación histórica, muchos de estos secretos ya han comenzado a salir a la luz. A lo largo de esta serie, vamos a desenterrar juntos algunos de los hallazgos más impactantes del último siglo. Hablaremos de los evangelios gnósticos encontrados en Nag Hammadi, que nos ofrecen una visión completamente diferente de Cristo y su mensaje. Exploraremos el Evangelio de Tomás, una colección de dichos de Jesús que algunos estudiosos consideran incluso más antiguos que los evangelios canónicos. Investigaremos el libro de Enoc, un texto apocalíptico que fue inmensamente popular en el judaísmo antiguo y que es citado en el Nuevo Testamento.
pero que finalmente fue excluido de la mayoría de las Biblias. Descubriremos historias de evangelios de la infancia de Jesús, que lo describen como un niño con poderes milagrosos, a veces caprichoso y hasta peligroso. Nos adentraremos en textos que proponen ideas radicales, como la reencarnación dentro de contextos judeocristianos o la existencia de un Dios femenino junto al Dios masculino. Cada uno de estos manuscritos es una ventana a un mundo de creencias que compitieron ferozmente por definirse como la verdad. Este viaje no es solo sobre textos antiguos, es sobre nosotros. Es sobre cómo la información que recibimos moldea nuestra visión del mundo, nuestra moral y nuestra identidad. Entender quién controló la información en el pasado nos ayuda a ser más críticos con la información que consumimos hoy. La historia de los textos censurados es la prueba de que el conocimiento es poder, y que aquellos que lo controlan el futuro. Así que, si te apasionan los misterios históricos, las conspiraciones antiguas basadas en hechos reales y los descubrimientos que desafían lo que creíamos saber, estás en el lugar correcto. Prepárate para un viaje por desiertos polvorientos en busca de vasijas de barro, por monasterios remotos que guardan secretos milenarios y por las mentes de los eruditos que se atrevieron a desafiar la versión oficial. Este no es un camino de ficción, es la historia real detrás de los libros que no debías leer. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video de este canal. Juntos, vamos a abrir los libros prohibidos y a leer las páginas que la historia intentó arrancar. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que hay textos sagrados que fueron ocultados o censurados a lo largo de la historia? Para entender por qué algunos textos fueron excluidos, primero debemos saber cómo se formaron los textos oficiales. A medida que el cristianismo primitivo crecía, las diferentes comunidades tenían sus propias escrituras y tradiciones. Con el tiempo, líderes religiosos se reunieron en concilios para decidir cuáles de estos escritos formarían parte de la Biblia oficial, lo que hoy conocemos como el canon. Aquellos que no fueron elegidos se conocen como textos apócrifos, una palabra que significa oculto. Estos evangelios apócrifos, escritos principalmente entre los siglos I y IV, quedaron fuera por diversas razones. A veces, su origen era incierto o sus enseñanzas no coincidían con la doctrina que se estaba consolidando. Muchos de estos textos apócrifos tenían una idea central muy poderosa: la posibilidad de una relación directa con lo divino, sin necesidad de intermediarios. Proponían que el camino hacia lo sagrado no estaba fuera, sino dentro de cada persona. Esta idea del conocimiento interior, o gnosis, era su tema principal. Aquí es donde entra en juego el gnosticismo. No te preocupes, lo explicaré de forma sencilla. El gnosticismo fue una corriente de pensamiento muy influyente durante los primeros siglos del cristianismo, especialmente en el siglo II. Su idea clave era revolucionaria: la salvación no se alcanzaba solo a través de la fe o las buenas obras, sino a través del conocimiento. Gnosis es una palabra griega que significa precisamente eso, conocimiento. Para los gnósticos, el verdadero enemigo no era el pecado, sino la ignorancia. Creían que la humanidad estaba atrapada en un mundo material imperfecto, debido a una falta de entendimiento sobre su verdadera naturaleza espiritual y su origen divino. La salvación, entonces, era un despertar, un proceso de recordar quiénes somos realmente. Durante siglos,
Gran parte de lo que sabíamos sobre los gnósticos venía de los escritos de sus oponentes, quienes los describían como herejes. Pero todo cambió en 1945 con un descubrimiento que sacudió los cimientos de la historia religiosa. En la localidad de Nama, en Egipto, un campesino encontró por casualidad una vasija de cerámica sellada. Dentro había una colección de 13 códices de papiro encuadernados en cuero, enterrados durante más de 1600 años. Esta colección, conocida como la Biblioteca de Ekhomari, contenía más de 50 textos gnósticos que se creían perdidos para siempre. Este hallazgo fue monumental porque nos permitió escuchar, por primera vez, la voz de los propios gnósticos. Reveló que el cristianismo primitivo no era un bloque monolítico, sino un hervidero de ideas y creencias increíblemente diversas. Entre estos textos recuperados, encontramos joyas que nos ofrecen una perspectiva completamente diferente. Por ejemplo, el Evangelio de Tomás. A diferencia de los evangelios canónicos que narran la vida de Jesús, este es una colección de 114 dichos atribuidos a él. Su mensaje central es el autoconocimiento. En una de sus frases más famosas, Jesús dice: "El reino de Dios está dentro de ti y a tu alrededor, no en edificios de madera y piedra. Parte un trozo de madera y allí estaré, levanta una piedra y me encontrarás". Este evangelio nos invita a mirar hacia adentro para encontrar lo divino. Otro texto fascinante es el Evangelio de la Verdad. Este no se enfoca en reglas o mandamientos, sino que describe la experiencia humana como un estado de olvido o ignorancia. Lo presenta como una pesadilla de la que podemos despertar al recibir el conocimiento. La ignorancia es lo que nos separa de nuestra fuente espiritual y el conocimiento es lo que nos trae de vuelta a casa, a la unidad. Además de estos, otros textos hablaban de una profunda igualdad espiritual entre hombres y mujeres, y promovían la reflexión personal como la herramienta más importante para el crecimiento espiritual. Entonces, la gran pregunta es: ¿por qué fueron censurados estos textos? Si ofrecían un camino tan personal y profundo hacia la espiritualidad, ¿por qué la Iglesia institucional los consideró una amenaza? La respuesta tiene mucho que ver con el poder y la autoridad. La Iglesia, en su proceso de formación, buscaba unificar la doctrina y establecer una estructura jerárquica clara, con obispos y sacerdotes como intermediarios entre Dios y los fieles. Los textos gnósticos, al promover una relación directa con lo divino y el autoconocimiento, desafiaban esa estructura. Si cada individuo podía encontrar a Dios dentro de sí mismo, ¿qué papel jugaba la institución? Estos escritos fomentaban la libertad interior, el pensamiento crítico y una igualdad que ponía en jaque las jerarquías de poder. La censura, por lo tanto, no fue solo una cuestión teológica, sino también política. Se trataba de un conflicto fundamental entre una espiritualidad personal y el poder de una institución organizada. Ahora, podrías pensar que todo esto es historia antigua, algo que no tiene nada que ver con nosotros. Pero te sorprendería lo relevantes que son estos temas hoy en día. La búsqueda de sentido, de una conexión más profunda con nosotros mismos y con el universo, es una constante humana. En un mundo lleno de distracciones y ruido, muchas personas sienten un vacío que la religión tradicional a veces no logra llenar. La idea de buscar respuestas en nuestro interior, de cultivar una espiritualidad personal y de cuestionar las estructuras de autoridad, resuena fuertemente en la actualidad.
Los textos de Nari nos recuerdan que la búsqueda espiritual es diversa y que no hay un único camino correcto. Nos invitan a ser exploradores de nuestra propia conciencia. Al final, la historia de estos textos perdidos y encontrados nos enseña una lección poderosa. La importancia de mantener una mente abierta y de no tener miedo a hacer preguntas. Nos muestran que la espiritualidad puede ser un viaje personal de descubrimiento, y que las respuestas más profundas a menudo se encuentran en el lugar más inesperado dentro de nosotros mismos. Hemos explorado evangelios que nos presentan a un Jesús más humano, libros que nos hablan de diosas olvidadas y textos que desafían todo lo que creíamos saber sobre el origen de nuestras creencias. Y ahora, la gran pregunta es, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Significa que todo lo que nos han enseñado es una mentira? La respuesta, y quiero ser muy claro en esto, es un rotundo no. El propósito de explorar estos textos perdidos y censurados no es reemplazar una fe con otra, ni destruir las creencias que millones de personas sostienen con profundo respeto y devoción. No se trata de decir que una versión es correcta y la otra es falsa. Más bien, se trata de enriquecer nuestra comprensión, de añadir capas de complejidad y humanidad a una historia que a menudo se nos ha presentado de manera demasiado simplificada. Piénsalo de esta manera. Imagina que solo conocieras a una persona a través de su biografía oficial, un texto cuidadosamente editado para mostrar solo su mejor cara. Luego, descubres sus diarios personales, las cartas a sus amigos, los testimonios de quienes lo conocieron en su día a día. ¿Acaso eso invalida la biografía oficial? No, pero sí te da una imagen mucho más completa, más real y tridimensional de quién era esa persona. Eso es exactamente lo que hacen estos textos. Nos muestran las dudas, los debates, las diferentes corrientes de pensamiento que existían en los primeros siglos del cristianismo, del judaísmo y de otras tradiciones. El Evangelio de María Magdalena, por ejemplo, no busca borrar los 4 evangelios canónicos. Busca darnos una perspectiva femenina que fue deliberadamente silenciada. Nos muestra que las mujeres no solo eran seguidoras pasivas, sino líderes, apóstoles y poseedoras de una sabiduría espiritual profunda. Su valor no es solo teológico. Es un testimonio histórico y humano de una lucha por la inclusión que resuena hasta nuestros días. Lo mismo ocurre con el Evangelio de Tomás. No nos cuenta la vida de Jesús, sino que recopila sus dichos, presentándonos una visión más mística y filosófica. Nos invita a encontrar el reino de los cielos dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Esto no contradice necesariamente las enseñanzas de los evangelios sinópticos, sino que las complementa, ofreciendo una vía diferente para la misma búsqueda espiritual. Uno de los puntos más fascinantes de todo este asunto es el propio acto de la censura. ¿Por qué se tomaron tantas molestias para destruir estos textos, para perseguir a quienes los leían y para declararlos herejía? La respuesta es simple: poder. Cuando una institución busca establecer una única verdad, una ortodoxia, cualquier idea que se desvíe se convierte en una amenaza. Se necesitaba una narrativa unificada para consolidar la estructura de la Iglesia, para establecer dogmas claros y para mantener el control sobre los fieles. Las ideas sobre la reencarnación, la divinidad femenina o la capacidad de cada individuo para alcanzar la iluminación sin necesidad de intermediarios eran peligrosas, socavaban la autoridad de la jerarquía eclesiástica. La censura, por tanto, no fue solo un debate teológico.
fue una maniobra política para construir un imperio espiritual sobre unos cimientos muy específicos. Pero aquí viene la parte más hermosa y esperanzadora de esta historia. A pesar de los siglos de persecución, de la quema de libros y de la condena, estas ideas no desaparecieron, sobrevivieron ocultas en vasijas de barro en el desierto de Egipto, como los manuscritos de Mahdi. Sobrevivieron en las tradiciones orales de grupos gnósticos y místicos. Sobrevivieron, de alguna manera, en el inconsciente colectivo de la humanidad, esperando el momento adecuado para resurgir. Esto nos enseña una lección fundamental: el conocimiento es resiliente. La verdad, o las múltiples verdades, siempre encuentran una grieta por la que filtrarse. La censura puede retrasar, puede ocultar, pero nunca podrá borrar por completo el anhelo humano de saber, de cuestionar y de buscar un significado más profundo. El descubrimiento de los rollos del Mar Muerto o de la biblioteca de Gomari en pleno siglo XX no es una casualidad. Es como si la historia misma nos estuviera diciendo: creísteis que habíais enterrado esto para siempre, pero aquí está de nuevo. La existencia de estos textos nos obliga a ser más humildes sobre nuestro conocimiento del pasado. Nos recuerda que la historia que leemos en los libros es siempre una versión, la versión de los vencedores. ¿Cuántos otros evangelios se perdieron para siempre? ¿Cuántas tradiciones espirituales fueron aniquiladas sin dejar rastro? ¿Cuántas voces de mujeres, de místicos, de rebeldes, fueron silenciadas antes de que pudieran siquiera escribir sus ideas? La sensación que nos queda es la de estar asomados a un abismo de misterio. Lo que conocemos es apenas la punta de un iceberg gigantesco y sumergido. Debajo de la superficie de la historia oficial yace un universo de ideas, debates y visiones del mundo que apenas empezamos a redescubrir. Cada texto recuperado es como una nueva estrella en un firmamento que creíamos conocer de memoria, obligándonos a redibujar las constelaciones de nuestro pensamiento. Por eso, el propósito final de este canal y de esta serie de videos no es darte respuestas definitivas. Es, por el contrario, dejarte con más preguntas. Invitarte a no aceptar ninguna verdad como absoluta. Animarte a leer, a investigar por tu cuenta, a comparar fuentes, a escuchar las voces disidentes y a construir tu propio criterio. La espiritualidad y el conocimiento no son un destino al que se llega, sino un camino que se recorre. Y en ese camino, la duda es una brújula mucho más útil que la fe ciega. Pregúntate, ¿por qué creo lo que creo? ¿Quién decidió qué textos debía leer y cuáles no? ¿Qué intereses había detrás de esas decisiones? ¿Y qué pasaría si la verdad fuera mucho más amplia, extraña y maravillosa de lo que jamás imaginé? No tengas miedo de explorar los márgenes, de leer lo prohibido, de escuchar las historias que fueron enterradas. Porque es precisamente en esos lugares olvidados donde a menudo se encuentran los tesoros más valiosos. La historia no es un libro cerrado. Es una conversación viva que continúa hasta hoy, y cada uno de nosotros tiene la oportunidad y, me atrevería a decir, la responsabilidad de participar en ella. Así que, la próxima vez que escuches hablar de un evangelio, apócrifo o de un texto herético, no lo descartes de inmediato. Míralo como una pieza más del increíble rompecabezas de la experiencia humana. Una pieza que fue descartada, sí, pero que quizás encaje en un lugar que no esperabas, revelando una imagen de nuestro pasado y de nosotros mismos, mucho más rica y fascinante. El conocimiento oculto siempre
siempre termina saliendo a la luz. Y hoy, gracias a la arqueología, a la filología y a la simple curiosidad humana, estamos viviendo una época privilegiada en la que muchos de esos secretos están siendo revelados. Depende de nosotros tener la mente y el corazón abiertos para recibirlos. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha gustado, si te ha hecho pensar o si simplemente ha despertado tu curiosidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. La historia está llena de misterios y apenas hemos comenzado a rascar la superficie. Sigamos cuestionando, sigamos aprendiendo y sigamos buscando juntos. Hasta la próxima.